Soy Carla Soriano, voluntaria de la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad, que es la plataforma española de la Sociedad Europea de Fertilidad. Para los que nos estáis viendo por primera vez, explicaros súper brevemente qué es la Sociedad Europea de Fertilidad. Es una sociedad empírica que ofrece recursos, apoyo y formación a clínicas y pacientes de reproducción asistida. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo a los pacientes a través de formación gratuita mediante estos webinars para que el camino a la fertilidad esté basado en la información, en contenido científico y de calidad y que esté basado también en los cuidados entre nosotros y nosotras, que somos todos pacientes de reproducción, y las clínicas asociadas a la European Fertility Society, la Sociedad Europea de Fertilidad. La EFS, que es como la voy a nombrar a partir de ahora, refuerza a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la formación y la capacitación de su personal de salud y de atención al paciente, estableciendo unas guías de atención, unas recomendaciones y luego una certificación del proceso de aprendizaje de los trabajadores de las clínicas. Es decir, la plataforma de la European Fertility Society ha desarrollado a través de psicólogos y gente especializada en formación pues unos cursos para que los trabajadores de las clínicas de reproducción asistida puedan brindar la mejor atención al paciente posible porque precisamente es un tema súper delicado y los pacientes necesitamos pues, mucha atención, mucha comprensión, mucha empatía, mucha escucha activa y para eso estamos nosotros aquí. ¿Vale? Ahora os voy a comentar rápidamente que esto es un voluntariado, yo soy voluntaria, me encargo de la comunicación, las redes sociales, me encargo de buscar nuevos especialistas a través de redes de LinkedIn, de Instagram, ¿vale? Que está muy de moda el tema de las redes sociales y la divulgación científica a través de las redes, pues yo me encargo de contactar con ellos y invitarlos a que hagan un webinar con nosotras. Pero sabéis que, imaginaros, esto me lleva muchísimo tiempo. Yo siempre pido en los webinars que al final del webinar, quien esté viendo el webinar, si me puede hacer el favor de copiar las preguntas y respuestas que se hacen al final del webinar, que es cuando abrimos el turno de micro abierto, que es esta pantallita de aquí, ¿vale? Si hay alguien que se ofrezca voluntariamente a copiar la pregunta y copiar la respuesta de la doctora, después yo os pongo en el chat mi correo electrónico y me enviáis las preguntas y respuestas y así podré subir, además del vídeo a la plataforma, pues el texto de preguntas y respuestas debajo. ¿De acuerdo? En la web hemos activado también un botoncito para hacer donaciones, para intentar profesionalizar todavía más este proyecto, que me parece chulísimo, si no, no estaríamos aquí. Entonces, en la web de Mis Respuestas de Fertilidad le dais al botón de hacer donaciones y creo que la cifra más bajita empieza con los 10 euros de manera puntual y a partir de ahí pues podéis ir subiendo, ¿vale? Se puede hacer de manera puntual, de manera mensual, eso lo podéis regular. Y ahora sí, os presento el webinar de esta tarde. Vamos a hablar de rejuvenecimiento ovárico, qué es, cuándo se puede hacer y qué papel juega en la hematología. Y para eso tenemos con nosotros y nosotras a la doctora Amparo Santamaría. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Paso a leeros su biografía, su currículum. Lo he acortado, hace un par de semanas hicimos un webinar con ella y fui un poco demasiado extensa, entonces voy a leer como las cosas más importantes, ¿vale? Es coordinadora actualmente de hematología de la clínica IBI en Alicante en casos de alta complejidad. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, hizo el MIR en Hematología y Hemoterapia en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Durante 14 años compaginó su actividad como responsable del área de hemostasia y trombosis, centrando sobre todo su área de superespecialización en trombofilia y mujer, así como en pediatría en el Instituto Blood Cell de Barcelona, en el Hospital Universitario d'Exeus. Actualmente es jefa del servicio de hematología de 2 hospitales universitarios en Vinalopó y Torrevieja, en Alicante. Está trabajando como hematóloga en Grupo IBIRMA y en especial en el Centro de Referencia de Medicina Regenerativa en IBI, en Alicante. Ha participado y participa en ensayos nacionales e internacionales en trombofilia,
nuevos tratamientos anticoagulantes y estudios sobre mujer y trombofilia en el embarazo, fallo de implantación en técnicas de reproducción asistida y nuevos fármacos antitrómbicos en niños, además de ensayos en trombosis y cáncer. Asimismo, ha coordinado y dirigido cursos universitarios y simposios sobre mujer y trombosis o tratamiento de la trombosis como de cáncer y trombosis. Ahora sí, cedo la palabra a la doctora. Os agradezco mucho la atención y la participación en el webinar. Debo recordaros que este webinar está siendo grabado, que mañana o pasado mañana, como muy tarde, lo subiremos a YouTube. Yo lo volveré a publicar con el enlace correspondiente en todas nuestras redes sociales. Y si entráis en mis respuestas de fertilidad.es, podréis contactar directamente con la doctora Amparo Santamaría porque tenéis un enlace directo a su perfil dentro de nuestra página web. De acuerdo. Pongo ya la presentación de la doctora y nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Gracias por invitarme porque si hay algo que me gusta, y es verdad, es la docencia y sobre todo que cuando viene alguien a la consulta entienda lo que estamos haciendo, porque a veces vamos muy perdidos, sobre todo cuando somos pacientes, ¿eh? Los médicos también somos pacientes. Este es un tema que voy a intentar hacerlo un poco fácil porque quizás es novedoso en el mundo de la fertilidad, pero para los hematólogos no lo es tanto porque lo llevamos haciendo muchos años. Y es el tema de rejuvenecimiento ovárico. Básicamente es una manera de entender lo que estamos haciendo. Esto es parte de lo que llamamos medicina regenerativa y lo que hacemos es que intentar que los tejidos vuelvan a trabajar o se regeneren. Entonces, en vez de decir regeneración ovárica o regeneración de los ovarios o los folículos, le llamamos así porque es como un término más que se entiende más. Es como volver a hacer que el ovario vuelva a ser o trabajar como trabajaba antes. Si me pasas a la siguiente. Es importante, yo quería que os vierais, no es exactamente así una célula madre, pero estas son las células madre. Células madre son unas células preciosas que lo que hacen, y cuando las ve uno en el microscopio, son, como digo yo, son unas niñas que pueden ser todo en la vida. Pueden hacer lo que quieran, llegar a ser arquitecto, médico o lo que quieran ser y también ayudan a otras niñas o niños a ser o a trabajar en lo que ellos quieren. Y por eso la metáfora un poco sería como que cuando llegan a un sitio donde está el árbol seco y que ya que no hay células que trabajan tanto, que ya no hay color, pues cuando llegan ellas ayudan y vuelve a florecer o a coger ese color precioso que tienen los árboles cuando vuelven a estar vivos o jóvenes, como queramos entenderlo. Yo creo que esta es una foto que resume básicamente lo que es el rejuvenecimiento ovárico o la medicina regenerativa. Si podemos ver la siguiente. ¿Qué pasa? Que los ovarios, cuando nacemos las mujeres, primero tenemos por edades, tenemos mucho más rendimiento todas las cosas. Solo que con los años, a nivel cardíaco, a nivel renal, vamos envejeciendo. Pero lo único que realmente disminuye la capacidad de fertilidad son los ovarios. Es uno de los órganos que a partir de, como veis aquí, 45, 50, es de los órganos que van disminuyendo su capacidad de trabajar para que seamos fértiles. Esto es un dato importante porque hay que tenerlo en cuenta, nadie nos lo explica, sabemos lo de la edad y por eso hablamos de que esto es la gran línea de la fertilidad en la que vamos perdiendo esos folículos que naces con unos y vas perdiendo durante cada mes que no lo utilizas. La siguiente. También esa fisiología, como podéis ver, se puede ver también aquí que la edad también, claro, aumenta y es un agotamiento del folículo, es como que con la edad los ovarios, también el folículo que está allí, pues como que va perdiendo y sabemos que a partir de ciertos años, pues iremos perdiendo. En Europa habrá más causas de agotamiento folicular porque realmente estamos dejando más hacia los años, a mayor edad, a tener a los niños. La siguiente. Entonces, la fisiología ovárica es normal, eso es lo que pasa normalmente.
Hay otras mujeres que no, que tienen un fallo ovárico o antes de esa edad. Entonces aquí hablamos de que realmente hay una patología que no sabemos por qué. Otras porque se activa mucho y entonces se pierden antes de lo debido. Luego otros porque hay una disfunción y hay otras causas. En la mayoría de las causas de fallo ovárico en edades más jóvenes, el 50% no sabemos la causa. Sí. La siguiente. Esta, un poco para que veáis dibujos, no los quiero explicar, un poco para que entendáis que cuando hablamos del ovocito, que se forman lo que serían los folículos antrales, pues lo que vamos viendo es que se van regenerándose durante lo que sería la fisiología de cuando tienes la regla a cuando se van otra vez creciendo y formando los folículos, que es lo que nos hablan los genes y nos quedamos un poco así, un poco para que veáis lo que sería la normalidad. ¿Sí, la siguiente? Entonces, cuando hablamos de rejuvenecimiento ovárico en pacientes, sobre todo con fallo ovárico, etcétera, hay varias opciones. Aquí está, os digo que está publicado, no hay nada que dices experimental, no, esto está publicado, está visto, ya se está haciendo. Os voy a explicar dos de las técnicas que se hacen y luego veremos cómo hemos llegado a una técnica o a una terapia celular que es mucho más fácil que la que hacemos aquí en el IBI en Alicante, que es un centro ya de excelencia de rejuvenecimiento ovárico porque llevamos ya varios años con una terapia celular y ahora con el procedimiento ASCOT. Entonces, sería la infusión de células madre, que es las que os he explicado antes, que vienen de la médula ósea, la fábrica de la médula ósea. Pues estamos los hematólogos aquí porque las enfermedades de la sangre y de la médula ósea, así como la terapia con células de la médula ósea, es competencia de los especialistas en hematología. Por eso estamos aquí. Igual que la infusión de plasma rico en plaqueta o factores de crecimiento. Estas son las dos terapias que voy a explicar para que las entendáis más o menos. La siguiente. Entonces, ¿en qué se basa la terapia de células de médula ósea? Pues nos dimos cuenta, y eso se lo explico, que cuando teníamos mujeres que le habíamos dado quimioterapia y que, claro, darles quimioterapia los ovarios, para que no me entendáis, para decirlo de una manera coloquial, las quemamos. Básicamente te quedas sin reserva ovárica ninguna. Entonces vimos que en mujeres que les poníamos factores de crecimiento para poder hacerle un trasplante de médula ósea, había una recuperación de la fertilidad. De hecho, veíamos mujeres que se quedaban embarazadas justo antes del trasplante de médula ósea, que no era lo más adecuado en ese momento, y nos dimos cuenta que ya estas células que van por las células madre cuando van por el cuerpo, ya van al ovario porque tienen como una especie de cariño a ir al ovario para trabajar allí. La siguiente. Estas células madre, como os he dicho, vienen de la médula ósea. La médula ósea está en los huesos, no están en la médula espinal. Entonces, donde haya hueso, desde aquí en el esternón, en las caderas, en la cabeza, bueno, todo lo que hay hueso, dentro siempre hay médula ósea. Por tanto, esta médula ósea va trabajando y las células madre se van diferenciando y se van haciendo, pues cada una dice, pues yo quiero ser músculo, yo quiero ser corazón, yo quiero ser hueso, bueno, más o menos, y también a veces los vas derivando a que sean esto, y ellos mismos cuando llegan al lugar hay unos factores paracrinos que decimos, factores de crecimiento que ayudan a que esas células se vayan haciendo hueso o vayan haciendo, sean ovario, o sea, cada una va a cada uno de sus lados. Y estas células son las que hemos ido viendo que dependiendo de cuáles podían ir mejor para generar hueso, otras para regenerar el miocardio del corazón, y hemos ido estudiando cada vez más a estas células madre que tenían un potencial en cualquier tejido. La siguiente. Estas células madre, por tanto, al reactivarse o rejuvenecer, pueden ser cualquier cosa, pueden ser desde hueso, corazón, hígado. Son las células madre pluripotenciales, es decir, el potencial lo tienen, pueden también neuronal, y al final de aquí es de donde venimos todos. Es decir, estas células cuando llegan a su sitio, sí que es verdad que se genera ahí como su casa y ellos hacen como sus
su lugar, donde sus factores de crecimiento son diferentes a las que hay en el hueso, a las del ovario. De manera que ellos cuando están allí saben que tienen que ser ovario o ayudar al ovario. Esto es una forma de actuar que las hacen especiales y la verdad es que son una belleza de la naturaleza misma. La siguiente. En la técnica Scott es el Autologous Stem Cells terapia. Os la voy a explicar un poco, os la voy a explicar en la primera que se hizo con células. La siguiente. Como veis, esto está publicado, lo que se hacía, lo que es como hacemos los trasplantes de médula, lo que hacemos es movilizar. ¿Movilizar qué quiere decir? Sacamos las células de la médula ósea. La médula ósea empieza a trabajar mucho con un tratamiento. Era la edad materna, dependía, había unos criterios de inclusión en este estudio. Lo que hacemos es que estas células trabajen mucho, la médula ósea, y fabrique desde células blancas, las células rojas, que son las hemoglobinas, los hematíes, y las plaquetas. Lo que hacíamos en este estudio y lo que se hizo en estos estudios era recoger, hacer una aféresis y recoger las células madre para directamente, mediante cateterismo, introducirla en el ovario. Esto sí que es un trasplante casi de células madre que se recogen de la sangre mediante aféresis, que tienes que estar 4 horas o 5 horas, y no hace falta que vayamos a la médula, que algunas pacientes me dicen, ¿pero vas a ir al hueso? No, eso ya hace años que los hematólogos no lo hacemos, porque con este factor de crecimiento que ponemos, movilizamos y hacemos trabajar tanto a la médula ósea que al final salen a la sangre y los podemos obtener mediante aféresis o mediante un tubo. Esto sería un poco lo que es la técnica de trasplante de células madre al ovario. La siguiente. Este estudio que se hizo, vieron que hasta un 33% de mujeres con muy mal pronóstico, es decir, en estos estudios generalmente se meten a las mujeres que peor están. Aquí veis la antimulleriana, que es muy difícil que se queden embarazadas con sus propios óvulos y que intentan, ya ves que eran muy poquitas mujeres, 24, 28, y aparte era una técnica un poco invasiva en el sentido que tienes que estar colocándote con la máquina en la aféresis 4 o 6 horas, un día o dos, pues sacando las células, pero aún así vimos que el 33% de estas mujeres lograban quedarse embarazadas, o por lo menos la técnica era buena. Siguiente. Luego viene otra terapia celular que también se ha probado, que es la del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas se utiliza incluso en huesos, es la más conocida. También se utiliza en medicina estética, que te la ponen porque las plaquetas son también como unas células muy, muy amables y donde van a intentar trabajar y con factores de crecimiento, etcétera, y hacen que donde están pues actúan lo mejor posible porque tienen un sistema de factores paracrinos. ¿Será la siguiente? ¿Veis aquí? Hay un montón de factores de crecimiento que están en el plasma, que se activan. Las plaquetas son unos bichitos pequeñitos que hay en la sangre, que son importantísimos para no sangrar y que lo que hacen es que cuando las activas hacen una cantidad de factores de crecimiento que cuando llegan al ovario hacen que haya una mayor activación folicular. ¿Seguimos? Y este es el sistema que es muy fácil, ¿no? Este quizás es menos invasivo que el que he explicado antes. Aquí, como veis, se saca la analítica, se mete el tubo, se saca el plasma, que es esto de aquí, y aquí aquí es donde está el plasma rico en plaquetas. Aquí estaría lo que son los hematíes. Es una centrifugadora que nada lo hacen y es un procedimiento ya estandarizado, es terapia celular, por lo tanto tienes que cumplir unos requisitos por la Agencia Española de Medicamento, donde tienes que tener serologías bien, analítica bien y no tener nada positivo porque, claro, al final estás poniendo como de manera autóloga tu sangre dentro de ti otra vez y es una terapia celular, aunque parezca simple, ahí hay toda una
legalidad al respecto y el procedimiento tiene que seguir unos estándares muy importantes. Por eso en IBI Alicante se estandarizó, hicieron todo lo que tenía que hacerse con respecto a la ley y han adquirido bastante experiencia. Y luego se coge el plasma y se hace la punción en el ovario. ¿Seguimos? Esto también es un poco para que veáis un poco que te tienen que sedar. Eso ya, si alguna vez habéis hecho algún tratamiento de reproducción, pues ya sabéis lo que es. Pues hay que sedar, hay que hacer una punción ovárica porque se instila este plasma rico en plaquetas con todos estos factores que están ahí, que parece como una cosa simple, pero ahí hay todo un mundo de factores que van a ayudar a que ese ovario o esos folículos se activen y se estimulen. La siguiente. Si vamos a ver cuáles son lo que se logran con el plasma rico en plaquetas y por qué se utiliza, pues uno de los estudios con 500 mujeres, hay varios estudios, creo que con el plasma rico en plaquetas hay más experiencia, pues vemos que hasta se vieron que de estos 510 estamos hablando de mujeres que realmente los criterios de inclusión en estos estudios es que básicamente era casi imposible que se quedaran embarazadas de sus propios óvulos, que si no hubiesen ido a abodonación casi directamente. Hablamos de que un 4%, 12 mujeres se quedaron embarazadas de manera espontánea y que hasta un 26% se quedaban embarazadas por transfer. Es decir, después del plasma rico lo que hace es activar, no todas llegan a un embarazo espontáneo, pero muchas después de otra técnica de reproducción asistida, y digamos que una de cada 4 o una de cada 3, que nos recuerda un poco a la de las células madre, mejoran lo que es la reactivación y pueden quedarse embarazadas. ¿Seguimos? Esta es otra de cuando ya empezaron a hacer todo lo que es la inyección, dijeron, oye, y si tenemos una técnica con la que utilizamos célula madre, pero que quizás que no sea tan invasiva como una plasmaféresis, porque una féresis necesitas todo un hospital, una hemoterapia, o sea, realmente necesitas un equipo que hay muy pocos hospitales grandes normalmente. Y además tenemos el plasma rico en plaquetas que sabemos que funciona bien. ¿Por qué no investigamos más y vamos a ver procedimientos que sean más efectivos, pero que sean menos invasivos y que podamos, en función de cada mujer, valorar cuál es mejor? Y de aquí es donde se decide. ¿Y por qué no combinamos técnicas y pensamos cuál sería la mejor? Y vemos qué tal va. Y de la siguiente. Y de aquí nace lo que sería el ASCOT, es la combinación de la terapia celular del plasma rico en plaquetas y células madre. ¿Qué quiere decir? Es como una doble terapia. Como os he dicho antes, en las mujeres que se les hacía quimioterapia, las mismas tratamiento con factor de crecimiento hacía que fuesen estas células que van por la sangre, ya hacían que ese ovario se regenerase. Y además, si tú juntas que luego le pones el plasma rico en plaquetas al final de una movilización, como se hace cuando hacemos un trasplante de médula ósea o en el trasplante de células madre en el ovario que os he comentado, pues tenemos a la mujer durante unos días con un montón, millones de células madre en la sangre y además un plasma rico en plaquetas que además está activado y enriquecido por estas células madre que ya están por la sangre, con todos los factores que van a producir y que van a hacer que esta activación aún sea una mayor que la que solamente el plasma rico en plaquetas. Si seguimos. Por eso hay que seguir, como todo, una serie de todo lo que sean tratamientos y lo que se hace, hay que seguir primero una serie de requisitos. ¿Y cómo funciona? Pues es una técnica que quizás cuando lo oyes células madre te da mucho miedo porque la gente lo asocia a médula ósea, a leucemia, a oncología. Y no, la célula madre es una célula que es regenerativa, que es muy buena. Igual que el plasma rico en plaquetas, igual la célula madre es una célula que es muy... De hecho, la utilizamos para el trasplante de médula ósea. Es decir, cuando nosotros vaciamos la médula ósea, ponemos células madre que están limpias.
Y aquí las células madre serían utilizarlas también para que el ovario también se regenere. Por lo tanto, no hay que pensar en cosas raras, sino que las células madre ya sabemos cómo funcionan y que siempre funcionan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues durante unos días lo que hace el hematólogo, y aquí viene el papel del hematólogo, es movilizamos, ponemos el factor de crecimiento que ponemos en cualquier persona que vaya a hacer medicina regenerativa, ajustamos por peso, por etcétera, por cómo van todos los días las analíticas, y luego esos días que estás, hasta el quinto día, que estás poniendo tratamiento con el factor de crecimiento, esos días ya las células están trabajando, las células madre. Y luego ya el último día lo que hace el ginecólogo es recoger con una simple analítica, recoge los tubos y lo que hace es ponerlos de manera que este plasma esté enriquecido tanto por las plasma rico en plaquetas, pero también por otros factores que las células madre están ahí activando y que van a hacer que cuando lo instilan aquí en el ovario, pues activan aún más los folículos. Si seguimos. Entonces, ¿quiénes son los candidatos? Pues ahora mismo, como la medicina regenerativa, pues se utiliza generalmente cuando hay un fallo ovárico. Puede ser oculto, puede ser precoz, puede ser por menopausia o perimenopausia, puede ser por una baja reserva o una baja respuesta. Y en unas indicaciones es una mala calidad ovocitaria, porque claro, hasta ahora esperaban los gines un poco a meter a mujeres candidatas que ya estaban pues con bastante muy baja reserva ovárica. Claro, las células madre trabajan muy bien, pero milagrosas no son. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llegan al ovario, ellas van a trabajar, pero depende de lo que encuentren, podrán ayudar a trabajar mejor o no. No es lo mismo ayudar a una célula, para que nos entendamos, que tiene 60 años, a una célula que tiene 40, pero que está un poco vaga. Entonces están un poco mirando a ver cuáles serían las candidatas que hagan que mejore lo que es la reserva, lo que es la activación o el rejuvenecimiento ovárico, incluso sin pasar por el plasma, porque al final, si juntamos las dos técnicas van a ayudar más a la mujer que si no tiene ninguna contraindicación, que primero una terapia celular o esperar para que no se pueda hacer y haya que ir a ovodonación, que eso ya depende de cada mujer. Si seguimos, esto es un poco lo que os he explicado, que es la técnica estándar. Entonces, un poco para que lo veáis, esta es la mujer, aquí para que veáis dónde está la célula madre, que está en los huesos, y que cuando ya los hemos recogido con el factor de crecimiento que van a la sangre, las activamos y cogemos el plasma y bueno, ya vamos aquí al rescate folicular para que estas células que están aquí con todo este plasma, con células y factores, hagan que este ovario vuelva a trabajar. Es decir, desde la médula ósea hasta el ovario hay un viaje de las células madre que están yendo por la sangre y que luego ya directamente se van a poner, o por lo menos los factores, en el ovario. Esa terapia, esa doble terapia, es la que hace que sea única ahora mismo de realizar. Nosotros ya lo hacemos desde hace más de 2 o 3 años en el IBI. La verdad es que los resultados son esperanzadores. Hemos empezado con mujeres, como siempre, que son las que peor pronóstico tenían en el sentido de la fertilidad, pero la verdad es que los resultados son buenos y nos da cierta, sin tener que llegar a hacer una féresis, a sacar células como se hace en un donante de células madre, nos da esperanza de que estas células madre realmente nos están ayudando a volver a rejuvenecer a esos folículos que nos quedan para que vuelvan a activarse y que vuelvan a poder llegar a ser un óvulo que pueda llegar a ser fecundado. Si seguimos. Y eso es para hacer un caso que hemos tenido allí en Alicante, aquí en Alicante, allí, que ha tratado el doctor Muñoz, que es realmente el experto, el gran
experto en rejuvenecimiento ovárico, y luego Ana Ballester, que es la coordinadora de enfermería. La verdad es que todo el equipo del IBI es un equipazo. Y bueno, explicaros que esto era una pareja de 33 y 32 años, que básicamente tenían una estrella primaria, una antimuleriana muy bajita. Yo no soy ginecóloga, yo hablo un poco como ellos me lo explican, y que os digo que todos fallaron, eran 4 o 5 ciclos fallidos. Seguimos. Y bueno, se le hizo la propuesta de hacer el tratamiento con el ASCO, de activación de rejuvenecimiento ovárico, activación ovárica. Comentaros que es un caso de verdad, es actual, y que, bueno, estos son datos que dan ellos, que realmente se activaron, llegaron a producirse 12 ovocitos, que se fecundaron 10, y bueno, que al final, que yo de todo esto no entiendo tanto, al final esta mujer está embarazada ya de 22 semanas, y deciros que realmente están encantados, porque era realmente muy difícil por toda su historial y por esa bajísima reserva ovárica que tenían, que pudiesen ser madres padres con sus propios óvulos. Y son casos que tenemos allí que nos hacen, estamos muy contentos. La siguiente. Por lo tanto, y esto es un poco qué es lo que ellos dicen mala calidad ovocitaria. Esto yo, como no soy ginecóloga, os lo pongo para que lo tengáis, pero un poco esta sería lo que ellos contemplan como parámetros establecidos para decir qué sería una mala calidad ovocitaria, y no esperar a que tengamos mujeres con muy mala reserva ovárica, con folículos que estén muy mal, para esperar a darles o a intentar que este tratamiento pueda ir bien, estimulando a los folículos que hay. La siguiente. Esto es un poco lo que quería deciros de esta mujer, folículos que se van formando. Y siguiente. Esta creo que se ha quedado repetida. Seguimos. Como conclusiones, pues deciros que rejuvenecer, entre comillas, el ovario es posible, es parte de la medicina regenerativa, una medicina que ya forma parte de la medicina actual. Existen varias terapias, como os he explicado, y es una de las pocas opciones previas a la ovodonación de muchas mujeres. El ASCO, que parece más novedoso en el mundo de la fertilidad, quizá deciros que con células madre pues ya se va empleando desde hace 2 o 3 años, que en Ibelicante ya tenemos experiencia, y que a nosotros los hematólogos no nos parece nada del otro mundo, porque estamos más que habituados. Si pasas a la siguiente. Estamos habituados desde hace más de 30 años en todo lo que es la terapia celular, desde trasplante de médula, desde plasma rico en plaquetas, etcétera. Obviamente se puede investigar más para optimizar las técnicas, para ver a qué mujeres se les puede ofrecer o no, y en función de esto ver a qué parejas se va a ir o no, y quizás no esperar a ofrecerlo cuando ya es un poquito más tarde. Y nada más, espero vuestras preguntas y espero que de haberos explicado un poquito, porque es difícil de entender, pero por lo menos que se haya entendido el por qué y el para qué. Sí, lo has explicado súper bien, Amparo. Yo he aprendido, lo que pasa es que es verdad que este webinar lo voy a mirar después, otra vez, como para, ¿sabes? Como para terminar de asentar. Sí que tenemos preguntas. Voy a empezar por la primera de los pacientes que se han conectado, ¿vale? A ver, tengo que activar la pizarra. Aquí. Cris dice, ¿para qué edad es recomendable? Para mayores de 45 no, ¿verdad? Pues la verdad es que estamos haciéndolo en mayores de 45 años. O sea, no es la edad la que determina, sino que el doctor Muñoz, que este es el que sabe más. Yo te digo los casos que me llegan, porque para mí movilizar me da igual que tengan 40 que 70, no tengo ni problemas. Pero es más una cuestión biológica de cómo tengan los folículos, que más una edad. De hecho, he movilizado mujeres de hasta 50 y 51 años. Luego ya el efecto ya es otra cosa, pero mientras haya sustrato, es decir, mientras haya que regenerar, la terapia celular siempre va a regenerar, por lo menos lo va a intentar. De otra forma, hay que ir directamente a otro tipo de tratamientos como es la ovodonación. Wow. Gracias.
Jorge nos pregunta que si se puede utilizar plasma rico en plaquetas de otras mujeres. Y luego pregunta también que si se deteriora el plasma rico en plaquetas y se congela para su uso posterior. Bueno, no se puede utilizar de otras mujeres en la actualidad porque, claro, ya sería un trasplante halogénico. Eso, lo que se hablaba es de autólogo, quiere decir que tus propias plaquetas te las ponen. Si no te estamos metiendo células de otra persona y eso genera o sea, genera un problema inmunológico importante y por tanto no se puede hacer. Es como un trasplante autólogo o halogénico. O sea, la inmunidad se ve muy afectada. O sea, que no se hace, no se debe de hacer porque puede haber una reacción importante y por eso hay una serie de requisitos incluso si tienes una serología positiva para una hepatitis B o una hepatitis C, por el miedo de que se pueda reactivar, tampoco se puede hacer un plasma rico en plaquetas. En cuanto a si se deteriora, no se deteriora si lo congelas bien y a las condiciones adecuadas o con un congelador de -70 y demás, no se deteriora. A lo mejor pierde algo de frescura, como diríamos, pero no se deteriora y se puede utilizar de manera posterior. Es material genético igual, ¿no? No son plasma, el plasma hay Mm, células. Entonces, si las congelas a menos, o como y también tienen ADN, obviamente, claro, por eso, como congelamos ovocitos y esperma, es lo mismo, pues es lo congela a -70 y si lo congelas bien en el tiempo adecuado, siguiendo la normativa, etcétera, la verdad es que se pierde muy poco, se deteriora poco, por lo menos a lo que es nivel y de hecho se hace así en muchas técnicas. es la Pero misma se técnica de hace, vitrificación. ¿eh? ¿Es la misma técnica de vitrificación de ovocitos, por ejemplo? ¿O Esto, eso? aquí en Alicante se hace con plasma rico en plaquetas en fresco, no Ah, se congela. Lo que sí bueno. que se hace para otras terapias, o la otra medicina regenerativa, por ejemplo, para huesos, articulaciones, sí que se congela y se puede utilizar. Pero aquí en ovario lo que se hace el mismo día, se recoge el plasma y se pone. Es más, aparte es más seguro, no lo toca a nadie y como es un tubo a centrifugar y poner, es más fácil que congelar porque al final el plasma rico en plaquetas no es No es- previamente movilizado, sino que simplemente yo ahora voy, me saco sangre, coge mi tubo y lo que hace es y con eso hacen el plasma rico en plaquetas. No es una técnica excesivamente difícil, hay que seguir una normativa, pero que no se congela salvo que no se pueda hacer ese día. Mm, Y no lo congelan en Alicante, en el mismo día se pone y ya está. vale, vale. Gracias. Uy, he saltado sin querer a esta otra, pero bueno. Chris dice, el que mejore el ovocito hace que el embrión no tenga anomalías. ¿Habría que hacer el DGP? Es muy buena pregunta. Ujú. Claro, lo que hace la célula madre es que ayuda a que el ovocito vuelva otra vez a trabajar. Lo que no sabemos qué ovocitos hay ahí. La célula madre no distingue cuál es la buena o cuál es el ovocito bueno o el ovocito malo. Por eso siempre digo, no sé qué sustrato se va a encontrar. Entonces, lo que no sabemos si es bueno o malo. Entonces, siempre, si hay anomalías, seguramente el ginecólogo te dirá que habrá que hacer DGP. O sea, que porque eso no distingue, ya nos gustaría, a lo mejor llegamos con los años, pero ahora mismo no podemos hacer esa selección desde el inicio porque sería estupendo, pero no. Claro, porque mira, la pregunta que voy a publicar ahora, que le hace Araceli, dice, ¿qué mejora específicamente, la calidad o la cantidad? ¿Cantidad o calidad? Puede mejorar básicamente las dos cosas en el sentido de que hace que vasovocitos se activen y Ujú, que la calidad también sea mejor porque, claro, lo que hacen es que es como que le llamamos, es como que hacen un sonido o nicho, le decimos en medicina, hacen que esa zona donde están trabajando las células madre, esos ovocitos están más jóvenes y por tanto están como mejor que mm, antes. Teóricamente, la calidad es mejor y la cantidad muchas veces, después de una reproducción y un tratamiento, como están ahí más con ganas de trabajar, es como que le has dado ahí una inyección de juventud para que entonces parece que hay más. mm. Pero
Eso es un poco lo que mejora, generalmente son las dos. Gracias. La técnica esta ASCOT se hace mediante la laparoscopia. No, 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 No. no, para nada. Es como he dicho antes, una punción, igual que una punción directa como se hace, no sé si es la misma que la de es una punción directa en ovario. De hecho, te duermen con Propofol y ese mismo día para casa, si todo va bien. Es una punción directa y te duermen un poquito, pero nada, no abren nada ni tocan nada. Por No. eso la combinación de ambas técnicas mejora un poquito lo que es y es menos invasivo que todo lo demás que se hace. Mm. Mira, Noelia pregunta que cuánto tiempo hay que esperar después para realizar un tratamiento de FIB. Eso, Y así bueno. claro, y yo ponía que cuánto tiempo se tarda en evaluar el efecto una vez aplicado el tratamiento, ¿vale? Claro, ya para esto tendréis que invitar al doctor Muñoz porque es el gran experto en esto, porque yo ahí ya digo, sí que es verdad que más o menos en un mes, 2 meses, ellos van valorando en función de diferentes parámetros, las reglas, las ecos, diferentes parámetros van valorando cómo va yendo. Pero más o menos entre mes y 3 meses ya se va valorando cómo está y entonces ya deciden cuándo hacer una, una La técnica. función. Esto ya os digo que es el doctor Muñoz el que lleva todo esto y yo ahí un poco lo escucho y voy escuchando lo que dice, pero no es mi campo. Es un poco esto. Pues lo tenemos que invitar al doctor Exacto. Muñoz. Vale, porque claro, entiendo que se aplica el tratamiento y hacen un seguimiento durante X meses y cuando ven que la cosa está ya en su punto, pues harán la punción, ¿no? Se mira a ver si hay qué técnica es la mejor y a veces pues algunas, y ya os digo que algunas se quedan embarazadas de manera espontánea, ¿sabes? Pero claro, depende un poco de cómo ya se haya estimulado y qué ovario se ha encontrado la célula madre. Pero esos datos ya veréis que son, a mí, por lo menos, bonitos porque son mujeres que no hubiesen tenido un hijo propio, vamos a decir, de óvulo suyo, propio son todos, de óvulos suyos, o que a lo mejor no hubiesen podido ser madres sin este tratamiento. Volvemos con Araceli, que nos dice, paciente de 31 años con baja reserva ovárica de 0,70 por endometriosis. ¿Le serviría este tratamiento? ¿Se le podría aplicar? Se le puede ofrecer. Yo no soy ginecóloga, pero claro, si ya se han probado otras cosas y ahí puede ser una causa, pues se le puede aplicar tanto el plasma rico en plaquetas como la otra. O sea, esto ya es el ginecólogo el que da la indicación y también la mujer o la pareja la que decide cuáles serían. Pero estamos un poco trabajando en esto, es decir, que no hace falta que estemos llegando a edades superiores o muy bajas reservas ováricas, que es 0,000, para poder ofrecerles un tratamiento que sabemos que va a mejorar esa reserva ovárica. En eso estamos trabajando. Ahora mismo, pues ya se va ofreciendo y mirando cuál es, oye, vamos a esperar a un año o medio año para ver si va bajando la reserva ovárica, acordaros de la... Entonces, yo creo que estamos trabajando un poco más en ampliar lo que serían las indicaciones. Entonces, quizás este caso entraría un poco ahí. Nos preguntan también por el coste del tratamiento. Yo eso ya no lo sé, porque como eso lo lleva la clínica, yo llego ahí, no lo sé. Creo que no es mucho más de lo que pues, suele costar una técnica de reproducción, no es mucho más caro. No lo sé, pero vamos, no he visto no me han dicho que sea, pero no lo sé, yo creo que es muy parecido. Yo Eso sí, tampoco lo sé. allí a Libia, Alicante, os lo explican perfectamente y os lo dicen. Yo es que no llevo nada de eso. Yo voy allí, hago mi trabajo, como digo yo, hablo con las pacientes e intento que todo vaya bien y ese es un poco. Pero si llamáis allí, os lo explicarán perfectamente. Gracias. A ver, esta pregunta ya estaba contestada porque la he visto. Esta. ¿Hay estudios actuales que revelen una tasa de gestación mayor tras la aplicación del tratamiento en este grupo de pacientes con mal pronóstico, que serían mujeres bajas respondedoras o con fallo prematuro, ¿no? De ovario.
Sí, hay estudios, por eso esto que os ponía son estudios hechos con plasma rico en plaquetas, que os hablaba de que había hasta un 4% de embarazos espontáneos y luego hasta una de cada cuatro que iban por reproducción asistida que se quedaban embarazadas y tenían niños. O sea, una de cada tres. Y cuando hablamos con las células madre, hay estos estudios que el 33,3% se quedaban embarazadas, tanto por técnica, por reproducción asistida o embarazo espontáneo. Es decir, que entre uno de cada tres mujeres o una de cada dos en mujeres con muy mal pronóstico. O sea, siempre digo que en los estudios generalmente ponemos a las que peor pronóstico tienen. O sea, que si estos estudios, como estamos haciendo ahora, recogiendo datos de los que hemos hecho hasta ahora, que hemos hecho muchos aquí en Alicante, y que eran mujeres eran parejas que era muy difícil que se quedasen embarazadas con óvulo propio. Claro, ahora cuando empecemos a ofrecérselo a mujeres o parejas donde el pronóstico no es tan malo, ahí veremos realmente que a lo mejor mejora y en vez de uno cada tres, será uno de cada cinco o uno de cada dos. Tenemos que ir un poco avanzando, perdiéndole un poco esa aura que tiene la célula madre, es que la oncología y tal, y esto que las células madres son células normales y corrientes, que hay que conocerlas, hay que llevar bien el tratamiento. Claro, yo llevo 30 años, claro, lo digo muy normal, pero son células que se han demostrado que son buenas y que no hacen ningún daño y que lo que hacen es siempre bueno. O sea, que no han hecho nada. Pero sí que hay estudios que han dicho, y pues os he dejado los datos, de que realmente mejora. Hablamos de esto ya, de mujeres con fallo ovárico precoz o con menopausia incluso, que son mujeres en las que era casi, bueno, no iba a decir imposible, pero como dijéramos, era muy difícil que se quedasen embarazadas y sin embargo hemos tenido una respuesta y la mujer se ha podido quedar embarazada y al final es lo que queremos. O sea que no... Claro. Claro, pues mira, sí que me quedo yo con curiosidad de saber el coste del tratamiento. No sé. Ya, lo preguntaremos. Chris nos pregunta que si en IBI Madrid hacen este tratamiento. Que yo sepa, no. Ahora, lo que es lo que hacemos nosotros, que es la doble terapia con las células madre y plasma rico en plaquetas, no. Sí que he tenido pacientes de IBI Madrid que lo que luego vienen es aquí a Alicante a hacerse el tratamiento, pero lo que creo que ya se van a hacer es lo del plasma rico en plaquetas, que ya creo que ya se va a hacer, pero lo que es con movilización no. Bueno, Chris, si estás en Madrid, un viajecito a Alicante tampoco. Está muy bien. Aparte, está muy coordinado porque el tratamiento lo voy siguiendo allí en Madrid y luego Claro, viene el último día y ya hacemos se todo aplica. y la verdad es que está bastante, todas las clínicas IBI se coordinan bastante bien. Claro, no hay problema. Si online hoy en día. Exacto. Mira, y ahora Noelia nos pregunta que si en IBI Barcelona. Lo mismo. No, que yo sepa, lo del plasma rico en plaqueta puede que empiece a hacerse en otros sitios, pero lo que es la movilización, lo que es el ASCO, no, solo aquí. Y en IBI Alicante tienen mucha experiencia, o sea que realmente estos centros yo creo que empezarán a hacerlo y empezarán a conocer lo que es la terapia celular con plasma rico en plaquetas, pero todo necesita un training, ¿no? Un tratamiento. Pero bueno, bien, eso, el IBI funciona genial. O sea que no sé si realmente se hacen o se harán en un futuro. En un futurible creo que sí. No, la terapia con plasma. La otra terapia, por ahora, que yo sepa, solo la hace el doctor Muñoz, ahora mismo. El doctor Muñoz se llama de nombre de pila, ¿eh? Manuel Muñoz. Manuel. Manuel Muñoz. Lo vamos a invitar, ¿eh? A hacer un webinar. Perfecto. O sea, Sí, sí, sí. Bueno, chicas, a ver, ¿alguna pregunta más que me he dejado? Esta ya la tenemos resuelta. Si queréis preguntar algo más, estáis a tiempo. No sé si estoy revisando, a ver.
Esta la hemos visto. Creo que no. ¿Qué función tiene la médula ósea en estos tratamientos? O sea, ¿qué trabajo hace? Vale, ¿Cómo? la médula ósea básicamente es la que fabrica todas las células. La médula ósea es la madre de todas. La médula ósea es la que hace que tengamos sangre, para que entendamos. Cuando uno dice que tiene una enfermedad de la médula ósea, la médula ósea está en todos los huesos, por eso se le llama ósea, porque está por dentro de los huesos, pero en realidad la médula es la que hace que se generen células. Y esta médula ósea es la que va a fabricar, de manera habitual ya fabricamos un 0,5% de células madre, que ya van regenerando durante el resto de tu vida. ¿Qué es lo que hace la médula ósea? Pues cuando la activamos con este fármaco, lo que hace la médula ósea es, en vez de fabricar 4.000 glóbulos blancos por 10 elevado a 9, o sea, hablo de trillones de células, o sea, decimos 4.000, 5.000, porque le quitamos el por 10 elevado a 9, lo que fabricamos es de 50, 20.000, 30.000, 40.000. Entonces, al fabricar más, hay un mayor número de células madre en la sangre. Es como que rebosan las células y fabrica, es como que es una inyección. Esa inyección lo que hace es que la médula ósea trabaje muchísimo. Entonces, de esas células, muchas son células madre. Y esas células madre son las que luego van a activar y son las que juegan un papel importantísimo en la medicina regenerativa. Sin médula ósea no podríamos vivir, básicamente. O sea, que la médula es la que fabrica la sangre y sin sangre no se puede vivir. O sea, que es Vale. básica para que trabaje bien. Bueno, es un medicamento que hace un poco la función de los medicamentos para las estimulaciones ováricas, ¿no? Es que Exacto. producir a... Médula, exacto. Pues mira, está bien explicado así. Lo que hace es estimular a la médula para que trabaje más y que salgan más células madre. Esas células madre llegan a todos los sitios y estimulan al ovario de manera, como si dijéramos, natural, porque las células madre ya de por sí van a por el ovario esos días y ya van haciendo, pero cuando los sobrepasas el número de células madre, esta estimulación es mucho mayor que con el 0,5% de solo 4.000. Aquí hablamos de un tanto por ciento de 30, de 40.000, que es lo que hacemos que vayan por la sangre, que es lo que luego intentamos recoger para que vayan a hacer más funcionalidad en el ovario. Y eso, sin duda, fueron hace 30 años que teníamos que sacar la médula nosotros del hueso. Yo he llegado a sacar médula de hueso, que es bastante desagradable en ese sentido. Cuando salió este fármaco, o sea, todo eso dejó de ocurrir y la verdad es que fue pues como un cambio de paradigma en el mundo de la hematología, para ser donante de médula, para hacer medicina regenerativa, para generar células madre, para recuperarse de una neutropenia a un paciente oncológico. Es un factor de crecimiento en el filastrín o Neupogen que hace que se estimule tanto la médula ósea que hace que sirva para muchas cosas, no solamente para medicina regenerativa. Y la verdad es que fue un antes y un después de cuando yo empecé hematología hace tantos años. El Neupogen, eso iba a preguntarte, que si ese medicamento era el Neupogen. Sí, es como que dijéramos Danone, el genérico, que ya hay un Bueno, genérico que lleva tantos años, que está hecho de hecho nosotros le llamamos el G. Le has puesto G, el factor de G, el factor de crecimiento, y le llamamos el G. Pero filgastrin, que sería el G genérico. gracias. A ver, voy a repasar. Sí que tenemos una más. Cris, si tienes problemas de trombofilias y anemia, ¿se puede hacer este tratamiento? ¿O está contraindicado? Obviamente. No, las contraindicaciones son, pues básicamente, pues, que tengas alergias y luego que tengas unas serologías positivas para hepatitis B, hepatitis C, HIV, serologías que tú no puedas hacerte un trasplante de tus propias células. Eso ¿Por qué? está No lo entiendo. porque las terapias celulares, si tú tienes HIV, aunque digan que estás curado o no estás curado, y te lo vuelves a poner en tu cuerpo, se puede activar. Vale. Hipótesis que hay ahí. Y entonces, claro, la Agencia Española de Medicamento, cuando hizo todo el BOE y todo demás, dijo, no, las cirugías tienen que ser negativas porque si esas
serologías se reactivan, como ya hemos tenido tantos problemas en los bancos de sangre, porque al final la hemoterapia, esto es terapia con células, la hemoterapia es la que llevamos en el banco de sangre. Claro. No decimos banco de sangre porque parece que sea una transfusión, pero en realidad es una transfusión Ya. de plasma, solo que rico en plaquetas o de células madre que tú transfundes. O sea que queda mejor decir rejuvenecimiento, etcétera, pero para nosotros es más que una transfusión. Si tú tienes trombofilia no hay ningún problema y la anemia, hombre, mejor, para ir a un procedimiento no pero a mejor no tener anemia. Pero bueno, la anemia sabiendo lo que tienes, no hay ningún problema porque lo que vamos a generar son células blancas, no células rojas. De todas maneras, siempre doy un polivitamínico con poli-12, etcétera, y si hay anemia, más que nada, no por el tratamiento, sino más bien para después, para cuando se vaya a hacer un tratamiento, mejor no tener anemia. Las trombofilias lo mismo, no aumenta el riesgo de trombosis el tratamiento para nada. Entonces, y lo que sí que luego, si te tienen que hacer una técnica de reproducción asistida o te quedas embarazada, pues hay que hacer una tromboprofilaxis, como ya expliqué. O sea, eso ya sería en el posterior, pero no contraindica para nada estas terapias celulares. Tampoco para pacientes con alguna autoinmune o con los KIR estos No, famosos. no, en principio no. Estas son terapias que lo que hacen es activar los células. Luego ya el post, como digo yo, o sea, lo que hacemos es, como tú has explicado, estimulamos el ovario, lo ponemos joven y luego ya el resto de técnicas son que son los que hacen los ginecólogos, que yo ya no entro. Si hay que elegir KIR o si hay que, tienes una enfermedad autoinmune, pues habrá que ponerte heparina y aspirina. Ya. Eso ya de cara al embarazo o cuando se hace el seguimiento y hay que hacer una estimulación ovárica, pero de las habituales, ¿no? O sea que entonces sí que hay que hacer un tratamiento habitual, pero esto no contraindica. Esto lo que hacemos es, como si dijéramos, es poner el ovario perfecto para lo que venga después. Ya. Es decir, lo ponemos joven, para que nos entendamos, de la mejor manera y de menos invasiva, lo rejuvenecemos, hacemos una estimulación para que estén los folículos preciosos, para que luego cuando venga el ginecólogo o haya suerte con la pareja, llegue todo y vaya bien porque estará en las condiciones más óptimas que se haya podido hacer para que esto para que se dé lo que es el embarazo o la estimulación ovárica lo mejor posible. Pues con esta frase yo creo que cerramos. Muy bien, a ver, voy a dar ahí un margen de unos segunditos mientras reviso por si alguien quiere lanzar una última pregunta, ¿vale? Pero yo creo que las tenemos todas, doctora Santamaría. Es estupendo. Mm, La verdad es que son tratamientos que parecen como muy que la gente se queda así, pero las células madre, las leucemias, etcétera, decimos, no tiene nada que ver la con la B. Esto es una terapia para una cosa y otra cosa es que las hayamos utilizado para hacer trasplantes en personas que tenían problemas, pero al final lo que hace un trasplante de médula ósea también es lo mismo, es una transfusión de claro. células madre. O sea, las recogemos, las depuramos y mediante una bolsita, que no es más, es que cuando dices un trasplante, y pues mediante una transfusión sanguínea, eso es un trasplante de médula. Yo le quito todo el romanticismo en 2 minutos y porque al final es como en vez de ponerte una bolsa de sangre, te ponemos una bolsa de células madre. Y ya está. Eso es un trasplante, es una transfusión para nosotros. Y entonces, cuando ya te quitas ese miedo y ves que son células que son muy buenas para todo, pues yo creo que te quedas más tranquilo. Y bueno, tiene que haber hematólogos detrás, tiene que haber especialistas con igual que el que opera, que tiene que haber operado mucho, pues tiene que haber gente con cierta experiencia para que sepa cómo manipular, cómo hacer las cosas lo mejor posible y siguiendo siempre una legislación que hay al respecto. Claro, claro. Súper. Doctora Santamaría, si los pacientes quisieran contactar, Cuando ¿qué hacen? quieras.
Contigo directamente, preguntan en IBI, llaman. Si llaman a Aribi no hay ningún problema, porque ellos o bien ya cuando les dicen con quién tienen que hablar, cómo hacerlo, y ellos le dan toda la información que necesiten a Aribi Alicante. Vale, porque directamente ya sería, o sea, es hematología. Tendrían que llamar y decir, la Sí, hematóloga. pero aquí lo mejor es que llamen y que hablen con el equipo, con el doctor Muñoz. Es decir, porque él les va a explicar al final si es la paciente adecuada, pareja adecuada para esto. Y cuando ya se decide y les dan la explicación hasta del coste, del protocolo, el protocolo es muy estandarizado, ya se sabe. Entonces ya cuando lo decidimos, ya entonces yo empiezo con lo que es el tratamiento y luego ya el doctor Muñoz ya el último día pues ya pone la punción. Pero al final es él el que sabe, ¿no? De qué mujeres son las que se van a ver beneficiadas o no y qué se va a hacer luego. Y también habla con el resto de clínicas, etcétera, para que haya un cierto seguimiento después de este tratamiento, sea en el IBI o no IBI. O sea, exactamente. Genial. Pues muchísimas gracias de nuevo por este webinar. Hemos aprendido un montón. Estoy segura de que los pacientes y las pacientes que están conectados y que han hecho preguntas también. Agradecer a todos los que os habéis conectado vuestra asistencia a los webinars. Sabéis que está siendo grabado, que mañana lo podréis revisar. Yo lo voy a hacer. Me pondré para adelante y para detrás este webinar unas cuantas veces. Mira, nos están agradeciendo. Gracias a vosotras. Gracias a vosotros. Y bueno, doctora Santamaría, cuando quieras volver a pasar por mis respuestas de fertilidad, sabes que tienes las puertas súper abiertas. Nos declaramos muy fans de todos tus webinars y tus explicaciones. Así Si alguien quiere hablar de un tema en específico, que ellas lo digan, porque a veces hablamos de cosas como muy a lo bestia y yo digo, a veces hay que ir al detalle, digo, pues cuando queráis, no hay ningún problema. pues mira, podemos lanzar en redes sociales también unas preguntas Si les y interesa, exacto. a ver por dónde salen y montamos un webinar próximamente, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotras y vosotros. Un saludo.